¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Por qué tenemos la sensación de ser libres si realmente podríamos no serlo? ¿Y si pudieras saberlo todo? Pasado, presente y futuro. Devs es una serie creada, escrita y dirigida por Alex Garland, director también de la película Ex Machina, entre otras. Y en esta ocasión vuelve a entrar en un terreno farragoso para ofrecer una perspectiva realmente interesante, con una subtrama tecnoindustrial y un fondo existencialista que trata de plantear más preguntas que respuestas. ¿Es el universo determinante? ¿Está medido y marcado cada uno de los pasos que damos? ¿En qué medida creemos lo que creemos y actuamos como actuamos? Un planteamiento realmente interesante en una serie con una trama que lo es aún más, con momentos realmente brillantes que elevan el peso del conjunto en este trabajo que probablemente es el mejor del director. Devs va desde el arraigo a la pérdida, al dolor que produce la negación de un libre albedrío, la pretensión de la causa y efecto y una búsqueda constante de su sentido, fabulando una historia que se construye a partir de lo racional para llegar a lo emocional. Con una dirección sencilla pero precisa y efectista, una fotografía con encuadres preciosistas y una estética predefinida que pretende imbuirte en el universo que plantea con cierta distancia. Una forma de narrar que busca profundizar no solo en la situación que se genera, sino también en el devenir y las formas de sus personajes, cuyos desarrollos son muy marcados y sus personalidades concretas. En mayor medida, y cada uno en un aspecto diferente de sus propias vidas, aquí todos buscan respuestas, sin saber si serán capaces de enfrentarse a ellas, y ahí es donde está la fuerza de esta serie, en el devenir de las mismas. Acompaña una música que crea cierta disonancia para hacerte sentir incómodo en momentos concretos que ya lo son de por sí, pero acentuando de manera brillante la perplejidad y desagrado. También esta banda sonora es sencilla, pero en sus términos acompaña perfectamente a la hora de crear ese aura de dudas irresolubles, dando la sensación de que cada vez estamos más lejos de encontrar respuestas satisfactorias, mientras que a su vez la trama se pliega sobre sí misma. Pero, ¿qué es lo que nos plantea Devs en primera instancia? Básicamente, filosofía existencialista encuadrada en un marco de ciencia ficción e intriga a priori sencilla, pero que resulta no serlo tanto. Todo se cuestiona, la realidad, el racionalismo, la fe y el misticismo. Para no desvelar partes importantes de la trama por el momento, resumiré su punto de partida. Sergei, un trabajador de Amaya, una de las empresas pioneras en el desarrollo tecnológico cuántico, es ascendido para trabajar en Devs, un proyecto secreto completamente opaco del cual nadie sabe en qué consiste, solo los propios trabajadores del proyecto. A partir de ahí todo comienza a venirse abajo, haciendo uso de la estructura de un thriller tecnológico, pero tratándolo como un drama se nos insta a cuestionar la naturaleza humana, a entenderla de forma diferente, de forma predeterminada, tirando de un fino hilo que nos invita a desentrañar todo lo que esconde este particular proyecto y su código. Por una parte tendríamos la trama principal, que como he dicho tiene fondo de intriga y thriller, donde los enredos ocurren a menudo y nada es lo que parece, desde un asesinato a espionaje industrial, intereses gubernamentales e internacionales. Por otro lado tenemos el aspecto dramático, que nos invita a profundizar en las emociones de los personajes y sus motivaciones, desde lo que muestran a lo que esconden, nada es lo que parece ser, y su guión nos invita a reflexionar sobre ello, siendo quizá esta parte dramática lo más interesante del conjunto. Y por último tenemos la parte cuántica, que nos empuja a cuestionarnos todo. Y es que el guión explora con cautela y buen hacer la naturaleza de sus personajes, pone en jaque todo lo que los personajes saben o creen saber, para poner sobre la mesa unas cartas que ya parecen estar marcadas. Como digo, desenmaraña un ovillo con sumo cuidado de no dejarse nada por el camino, a menos nada de lo realmente importante, y dejando a la vista la fragilidad de cada uno de ellos, mostrándonos por dónde rompen y con una necesidad de saber y comprender en todo momento para dejar de encontrarse perdidos, con la consecuente desesperación e incluso locura e inestabilidad que llega a traer consigo. Me resulta difícil hablar de todo esto sin desvelar más de la trama, pero lo que evoca es suficientemente poderoso como para hacerlo. Desvelar más a quien no la ha visto sería echar a perder gran parte de la experiencia y del interés que genera, y aunque quizá haya algunos agujeros en la solidez de los argumentos que plantea, son fácilmente obviables si nos centramos en lo que quiere contar y mostrar. Al final, simplemente plantea una excusa que nos permite cuestionarnos el devenir de los acontecimientos, lo que ya me parece suficientemente interesante como para acercarse a ella e intentar desentrañarla. Una de las producciones que más ha llamado mi atención este año, no puedo hacer otra cosa más allá de recomendarla. Todo se aproxima a un agujero negro, a un callejón sin salida que no pretende decorar las cosas con buenas palabras, sino ser crudo en sus exposiciones y conclusiones, que probablemente no son tal. A partir de aquí habrá spoilers, donde trataré de profundizar un poco más en la trama, sus personajes y ese controvertido final que tanto ha dado de qué hablar.
Así que si todavía no has visto la serie, te recomiendo dejar aquí el vídeo y volver cuando lo hayas hecho. No me gustaría estropearte la experiencia. De verdad que es muy recomendable. Tiene una trama lo suficientemente compleja e interesante como para llamar tu atención. Además, ofrece algunas perspectivas sobre las que reflexionar. Dicho esto, vamos a tratar de desenmarañar todo este lío que trae la computación cuántica y nuestra propia naturaleza como humanos. Uno de los puntos más importantes de esta serie, sobre la que oscila de forma constante, es la dualidad, el contrapunto entre los que creen que lo saben todo y los que no saben qué va a ocurrir, lo todopoderoso y lo común, los agentes del orden y los del caos, hasta que todo se da la vuelta y el orden se vuelve caos por el pretendido exceso de control, y el caos se vuelve orden a medida que se esclarecen las cosas. Todo gira en torno a Lily y Forrest. Ambos buscan aplacar el sufrimiento, aunque de forma diferente. Empecemos con Forrest. Forrest necesita que el universo sea determinista, necesita eximirse de la culpabilidad que le genera la muerte de su hija, necesita saber que todo está controlado, que él no tiene ningún poder sobre lo que ocurre, que hay una única posibilidad sobre todo lo que sucede y que es inalterable. Por eso crea Devs, es su catarsis para tratar de hacer desaparecer el dolor y sentirse más cerca de su hija, poder observarla siempre. Las pérdidas siempre son complejas y dolorosas, y si tienes la posibilidad de aferrarte a algo, por muy pequeña que sea esa posibilidad, lo haces. Generalmente solo por algún tiempo, pero si el dolor no termina de asentarse y la culpa convive contigo, necesitas respuestas. El problema es cuando solo te vale una y te obcecas en no ver todo lo demás. La culpa pasa a ser obsesión y el dolor nunca deja de acompañarte. Forrest mira al futuro previendo todo lo que va a ocurrir. En principio nada puede escaparse de su control. Tiene la respuesta que buscaba, pero es incapaz de perdonarse a sí mismo. Puede anticiparse a todo, pero sigue terriblemente perdido. Lily, por su parte, tenía la vida que quería tener, era feliz con Sergei y creía conocerlo como no había conocido a nadie, hasta que Sergei es asesinado y Lily comienza a encontrarse perdida. No puede entender lo ocurrido y necesita respuestas. Sabe que algo extraño ocurre pero no sabe de quién fiarse, y a veces las respuestas son inalcanzables o vagas. Finalmente, aunque no llega a obtenerlas todas, es consciente de que nada es lo que parece. Sergei era una espía que realizaba espionaje industrial y no puede evitar sentirse vacía, traicionada en cierta forma, con la confianza rota en lo que creía saber, además de dolorida. Jamie, su exnovio, aparece y tiene la sensación de que es la respuesta que verdaderamente buscaba, que había estado ahí todo el tiempo, la vuelta a una normalidad que necesita con urgencia, el comprender que todo lo que estaba haciendo no era realmente por Sergei, sino por ella misma. Para poner final al dolor, para terminar cuanto antes con el sufrimiento de lo inevitable, que se hace más llevadero cuando encuentras la respuesta que buscas. Todo se desmorona de nuevo para ella cuando le explican la posibilidad de prever el futuro. En este caso, conocer que es Devs le ha traído más incertidumbre. Necesita demostrar que posee libre albedrío y que es dueña de sus acciones. Pero aquí es donde entra la causa y efecto. El asesinato de Jamie hace que se dirija al sitio en el que le habían dicho que iba a estar, entregándose a lo que tenga que suceder, para encontrar de nuevo la calma que lleva tanto tiempo perdida. La terminología religiosa domina gran parte del discurso para realizar un símil con todo lo que ocurre, tanto narrativa como visualmente, aunque realmente es más simbólico y referencial a la hora de situar y explicar ciertas acciones o los comportamientos a veces mesiánicos de Forrest, aunque de esto también hablaré un poco más adelante. La filosofía existencialista y de la búsqueda de un sentido guían a estos dos personajes, aunque las perspectivas son diferentes, terminan estando más cerca de lo que parece, ya que ambos, cada uno en su concepción, están motivados por el dolor, por la imperiosa necesidad de paliarlo. Forrest se rinde ante el hecho de que no puede hacer nada para cambiar las cosas, que todo va a ocurrir tal y como ha observado. Lily, por su parte, trata de evitarlo, resultando en ese último capítulo, en el que vamos a centrarnos ahora. Finalmente, sabemos que el proyecto Devs es en realidad Deus. Una vez le muestran a Lily lo que va a ocurrir, ella elige desobedecer y hacer algo diferente a lo supuestamente marcado. El funcionamiento de Deus está apoyado en la teoría multiverso de Everett, por lo que se muestra que no es determinista en una única variable y que las opciones son realmente infinitas, junto con sus probabilidades y la forma en la que ocurren. Otro de los personajes, Stewart, decide activar el plan de emergencia, lo que igualmente acaba con Forrest y Lily, que son integrados en una simulación de Deus, o en realidad en todas las posibles, viviendo en un multiverso simulado. En palabras del propio Forrest, en algunas simulaciones estamos en el paraíso, en otras, en el infierno. Esto marca la aleatoriedad de las posibilidades en una simulación en la que algunas cosas han cambiado, una segunda oportunidad para Forrest con su hija y su mujer, y otra oportunidad para Lily de replantearse las cosas. Además, ambos mantienen como penitencia los recuerdos de todo lo ocurrido, teniendo que vivir sabiendo que es una simulación, por muy indistinguible que sea de la realidad. Y pese a todo y por lo que se da a entender, ese era el plan de Forrest desde que comienza a abrazar el multiverso propuesto por Everett, entrar en la simulación, vivir la vida con su hija y su mujer. Son solo datos, computación cuántica, en todas y cada una de sus variantes posibles.
Incluso el descontrol parece estar bajo control. Todo es exacto a la realidad si seguimos la teoría de Everett y las partículas pueden estar en todos los sitios a la vez. No es descabellado pensar que todo esto ocurre a una escala mayor y que siempre están ocurriendo todas las variables. Todo cambia, se divide y se ramifica. Entonces, ¿en qué medida existe el libre albedrío si todo es determinista? ¿Es el acto de Lily al tirar el arma fruto del multiverso? ¿Es libertad de elección? ¿O un fallo del proyecto que termina siendo reconducido? La eterna simulación, los escenarios infinitos... ¿Es Lily un diminutivo de Lilith, la primera mujer de Adán? ¿La personificación de la desobediencia y la libertad? Todo es posible y todas las teorías están abiertas. Al final, la trama central de la serie es solo una excusa para hablar de la naturaleza humana y cuestionar sus actos y la forma de entenderlos, contando con dos perspectivas divergentes que parten de un punto similar. También pretende plantear preguntas existenciales, todo con una aura mística desde la simulación al multiverso, al determinismo, todo ello con algún simbolismo y símil religioso, aunque siempre apoyado en la ciencia y computación cuántica, y en la filosofía existencialista. Nos entrega la posibilidad de salir de los raíles, de profundizar en nosotros mismos y en nuestra forma de entender las cosas, tal y como hace Garland con esa serie que considero una de las mejores del año. No hay una sola respuesta a lo que plantea, hay muchas, ad infinitum, ad nauseam. Hasta aquí llega este vídeo. He decidido centrarme en la parte más existencialista de la serie, aunque también considero muy interesante toda la computación cuántica y el planteamiento que ofrece. ¿A ti qué te pareció, Devs? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos sobre cine, series y videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.